Ahora, hermanos, querida familia, después de haber oído, de haber visto todo lo concerniente a nuestro programa, especialmente hablando en este hermoso día sobre el tema de la amistad, sobre el tema de la educación, sobre el tema del Dios verdadero, vamos a hablar ahora y ustedes me ven en esta mañana con este lindo logo que significa o que representa la educación adventista. Ustedes me ven con él, porque resulta y sucede, querida familia, que en esta mañana queremos meditar en las palabras del Dios verdadero. Pero qué bonito es saber que ha creado, que ha diseñado una educación para llegar a la mente y a los corazones de muchas personas. Hoy repasaremos nuestra lección en la compañía de algunos invitados muy especiales y queremos compartir con ustedes este lindo repaso para que ellos sean los que puedan aclarar algunas de las dudas, preguntas o quizás poder ampliar un poco más aquellos temas que nosotros hemos estudiado en esta semana. Disfrutemos juntos, por favor. En el Edén se estableció la primera escuela modelo para el ser humano. El gran libro de texto era la naturaleza, el gran maestro era el creador, y aquellos alumnos eran aquellos dos personajes de barro, Adán y Eva. Lamentablemente, Adán y Eva decidieron escoger otro tipo de escuela. ¿Quieres conocer más de lo que aconteció en aquella primera escuela? Pues quédate, que aquí empezamos la lección número 1 del cuarto trimestre de la escuela sabática. El título es La educación en el jardín del Edén. Bienvenidos, queridos amigos, sean cada uno de ustedes nuevamente a este canal de YouTube. Les saluda su amigo y pastor Antonio Araujo desde el Perú. Este trimestre, último trimestre del año, pero con una lección maravillosa. Vamos a estudiar la educación, así que tienes que ya tener tu folleto en mano y animarte como siempre a que puedas hacer un estudio diario de la lección y puedas venir a este video para tener un complemento de algunas cosas que por allí quizás no se entendió, lo vas a encontrar en este video. Ya sabes que puedes unirte a nuestra comunidad aquí en YouTube, suscribiéndote, activando la campanita sobre todo para que recibas las novedades cada semana y pues compartiendo el video con tus amigos, con tu iglesia, con tu grupo pequeño, con tu familia, ¿ok? Aquí vamos a iniciar un nuevo comentario, un nuevo trimestre. Vamos a hablar principalmente en esta semana aquella educación que Cristo quiso dar al ser humano, pero que lamentablemente el ser humano decidió por otro tipo de educación. Así que empecemos con nuestro desarrollo día por día. En el día domingo de la lección vamos a hablar un poco acerca de aquella primera escuela. Es difícil, queridos amigos, imaginar, la verdad, es muy difícil imaginar cómo habrá sido ese Edén, hoy con tanto pecado, y aún viendo maravillas de Dios en los animales, en las flores, en la naturaleza, ya aún siendo un mundo imperfecto. Imagínate cómo habrá sido aquel Edén donde no hubo pecado. La verdad es que realmente era un aula donde Adán y Eva cada día, al ir a hacer sus labores, ellos podían comprender y entender quién era su creador. Era algo maravilloso. Cuando uno lee Génesis, capítulo 2, versículo 7 en adelante, por ejemplo, va a darse cuenta de varios detalles. El versículo 7 nos dice la formación del hombre. Polvo de tierra más soplo o más aliento de vida da el resultado de un ser viviente. Pero cuando Dios creó al ser viviente, lo colocó en el jardín del Edén, porque era el mejor aula, porque era el mejor lugar para que el ser humano aprendiera del Creador y de la creación. Es maravilloso porque no solamente Dios coloca un Edén, no solamente coloca un gran río que se divide en 4 brazos, sino que en el versículo 15 el texto dice que tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que labrara y para que cuidara. Es decir, Dios da una responsabilidad al ser humano. En medio de la naturaleza, si el ser humano quiere aprender a conocer a su Creador,
Dios le dice, pues vas a cuidar la tierra, pues vas a labrar la tierra, pues vas a trabajar. Mira, amigo, nadie en este tiempo conoce a Dios si no cumple con la misión que Dios le ha dado. No puedes decirme que eres un cristiano genuino, que amas al Señor, si estás muy lejos del cumplimiento de la responsabilidad que Él te ha dado hoy en día de cumplir la misión. En ese tiempo no había necesidad de cumplir misión, pero sí había necesidad de cuidar, de labrar, de poner el nombre a los animales. Y eso fue lo que justamente hizo Adán. Y luego Dios dio a Eva para que juntos fueran una pareja y no solamente tuvieran relación uno con el otro, sino que ambos, siendo una sola carne, tuvieran relación con su Creador. ¿Pero bajo qué? Bajo el principio de la responsabilidad, bajo el principio del compromiso. Y eso es lo que el ser humano necesita hoy en día. Lo que tú necesitas hoy en día, querido amigo, querida amiga que me estás viendo, que me estás escuchando, es comprometerte con tu Creador. Si quieres comprender la naturaleza, si quieres entender a Dios a través de su creación, comprométete con Él. Haz su voluntad. No hay mejor forma de entender aquella primera escuela si hoy nosotros no nos comprometemos con el Creador. En el día lunes y en el día martes vamos a analizar el texto de Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Yo te invito a que busques en tu Biblia. Porque, a ver, ¿qué pasaba? Dios ya había preparado el aula. Así como todo maestro se emociona al inicio de año preparando el aula, preparando las clases para los alumnos. Dios estaba muy emocionado preparando su aula para Adán y Eva. Colocó lo mejor de lo mejor. Era llamado el jardín del Edén. Puso lo mejor para que Adán y Eva pudieran estar siempre allí, atentos, viendo, siendo detallistas frente a las clases que Dios daba en su naturaleza. Pero lamentablemente pasó un suceso terrible que lo conocemos, la tragedia del pecado. Pero ¿cómo empezó todo esto? Vamos a unir entonces el día lunes y el día martes para estudiar esta segunda parte. El versículo 1 dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. En primer lugar, podemos decir que la serpiente fue creada por Dios. En segundo lugar, el texto dice que la serpiente era más astuta que los demás. ¿Por qué? ¿Qué había en la serpiente que los demás animales no tenían? Yo te invito a que averigües sobre esto. ¿Por qué el texto dice que la serpiente era más astuta? Vamos a verlo. Y número 3, dice que la serpiente le dice a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Tercera cosa en este versículo. La serpiente, que en este caso hablamos ya en este punto de Satanás, le dice, con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Lo que la serpiente hace es lo que haces el día de hoy: tergiversar la verdad. Lo que el diablo hace, mi querido amigo, mi querida amiga, es tergiversar la verdad, tergiversar las doctrinas, tergiversar los principios bíblicos, y a lo malo hace que lo malo sea bueno, sea normal. Tenemos que tener mucho cuidado. Y la serpiente le hace esta pregunta a Eva. Lamentablemente el mensaje que Dios había dado para Adán y a Eva era que no se separaran, que estuvieran siempre juntos, pero el espíritu de profecía dice que por tantas actividades ellos se separaron y lamentablemente aquella serpiente se encontró con Eva y le dijo esto, y Eva responde. En el versículo 2 dice que la mujer responde a la serpiente y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Yo pregunto, ¿lo que dijo Eva era cierto o era mentira? ¿Sí? ¿Cierto o mentira? Mira, no existen verdades a medias, pero vamos a decir que esto fue una verdad a media. Porque el mensaje que Dios, o la orden que Dios dio para Adán y Eva en el versículo 17 del capítulo 2, dice así: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, mira lo que dice: ciertamente morirás.
Pero cuando Eva habla con la serpiente, ella obvia esa palabra ciertamente. Y simplemente Eva dijo, no, es que si como del árbol yo voy a morir. Allí lo que hace Eva es al mismo tiempo tergiversar una verdad. Y amigos queridos, desde aquel momento el ser humano vive tergiversando la verdad. El texto continúa diciendo en el versículo 4 del capítulo 3. Y la mujer, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y amigos queridos, desde aquel momento el ser humano cree que no muere. Desde aquel momento el ser humano tiene la doctrina en su cabeza de la inmortalidad del alma. De que cuando una persona muere, se va al cielo, se reencarna, va a otra esfera. Todas estas doctrinas, estas creencias del ser humano de hoy en día, tienen su punto de partida en esta frase de la serpiente. No moriréis. Sino que sabe Dios, versículo 5, que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Interesante, ¿no? Era realmente una idea muy seductora para Eva. Y el versículo 6 dice lo siguiente, atención. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Acá hay varias realidades. Presta atención y toma nota de esto. En primer lugar, vio la mujer que el árbol era bueno. Esta expresión, y vio la mujer que el árbol era bueno, es tan similar como la expresión que vemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 cuando dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que esto que hizo era bueno. Lo que hace la mujer es intentar tomar el lugar de Dios. Por eso Moisés cuando escribe, dice, y vio la mujer que era bueno. Interesante. Pero no solamente eso, dice que acá hay un pecado visual, un pecado gustativo. Dice que vio que era bueno para comer. Número 2, era agradable a los ojos, un pecado por la vista. Y número 3, un deseable para alcanzar la sabiduría, un pecado del conocimiento. 3 cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que comió y le dio también a Adán. El espíritu de profecía es muy detallista en este punto, porque dice que Adán se sorprendió al ver a Eva. Y en su mente pasaba de la idea, pero ¿por qué haces esto, Eva? Si Dios nos dijo que no hiciéramos, ahora tú vas a morir. Y Adán, por el amor que tenía a Eva, decidió también comer de ese fruto, pensando de que Dios quizá nunca más le daría una nueva Eva. Pero acá hay un punto interesante. ¿Por qué Adán y Eva, o por qué Eva quizá principalmente, quería ser como Dios? ¿Acaso ya no era semejante a Dios? ¿Acaso cuando Dios creó al hombre, Dios no dijo, hagamos al hombre a imagen y a semejanza? Claro que sí. Pero es que el ser humano cuando se encapricha por querer algo, busca y busca sin darse cuenta que ya tiene lo que está buscando. Amigos queridos, el ser humano puede ser engañado con facilidad. Ten cuidado. Ten cuidado por donde vas. Ten cuidado de lo que escuchas. Ten cuidado de lo que ves. Ten cuidado con quién andas. Porque si tú no estás firme en tu fe y no conoces la verdad bíblica, serás engañado con facilidad. En el día miércoles de la lección vamos a entender la necesidad que tenemos de volver a recuperar aquello que perdimos. Perdimos la primera escuela. Adán y Eva tuvieron que salir del aula. Tuvieron que lastimosamente ser expulsados del aula e ir a buscar otro tipo de vida. Lamentablemente el pecado separó hizo una gran brecha entre Dios y la humanidad. Mientras que antes del pecado Dios podía hablar con el ser humano cara a cara, hoy no es posible. Y si aún Adán y Eva estando en el Edén lamentablemente fallaron, cuánto más nosotros que no tenemos ese Edén y mucho menos visiblemente a Dios,
cuánto más nosotros es peligroso, hermanos queridos, amigos, alejarnos del Creador. Por eso, a pesar de que el pecado nos separó de Dios, podemos aún, hermanos, ser educados a través de la palabra escrita, y me refiero a la Biblia. Dios hablaba boca a boca con Adán y Eva, pero esto es boca de Dios, esto es palabra de Dios, y Dios nos habla a través de su palabra a fin de que podamos ser educados y poder volver a tener aquello que perdimos, y es el Edén. Vamos a ir al texto bíblico para el día de hoy, que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Pedro en este texto bíblico dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por el poder de quién? Por el poder de Dios. Y es interesante porque el versículo 4 continúa diciendo: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, a través de Cristo Jesús, el ser humano puede llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Ahora alguien dirá: pastor, ¿de qué forma voy a llegar a ser partícipe de la naturaleza divina? Bueno, Pedro no está hablando que vamos a llegar a ser Dios o como Dios, sino que Pedro nos está diciendo de que a través de Cristo Jesús, el ser humano puede nuevamente restaurar aquellos atributos que perdimos a causa del pecado y nuevamente ser partícipes de la naturaleza de Dios. Amigos, la única forma de cambiar hábitos, de cambiar carácter, de cambiar adicciones, de cambiar malos pensamientos, de cambiar malas costumbres, es únicamente a través de Cristo Jesús. Tenemos que entender que cuando el ser humano se entrega a Cristo Jesús, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Cristo tiene el poder para restaurar aquella imagen que hemos perdido. Y aún más, Cristo Jesús tiene el poder para prepararnos, para prepararte a ti, para que un día puedas disfrutar de aquel Edén que será también restaurado. Pero ¿cómo podemos alcanzar estas cosas? El texto dice en el versículo 5, 6 y 7. Por esto mismo poned toda diligencia, es decir, poned todo tu esfuerzo, pon toda tu capacidad, pon tu compromiso en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Yo me voy a quedar con estas dos cosas, la primera y la última, fe y afecto fraternal. Amigos, el primer requisito para cambiar la vida es tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y nadie se acerca a Dios sin fe. Tienes que tener fe en tu vida. Y lo segundo, que es el último, es el amor fraternal. Mira, y esto me has escuchado hablarlo muchas veces. Y voy a volver a repetir una vez más. Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener dominio propio, puedes conocer mucho de la iglesia, puedes defender tus doctrinas. Pero si en tu corazón no hay amor fraternal, no sirve de nada. En tu corazón tiene que haber amor, porque Dios es amor. Y todo discípulo de Cristo tiene que ser conocido por amar a los demás. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que tú sabes, si ya tienes fe, si ya tienes dominio propio, si ya eres paciente, ahora anda hasta el último punto. Tienes que tener amor, aún por los que aparentemente no son merecedores de nada. En el día jueves de la lección hablaremos sobre los verdaderos y sobre los falsos maestros. Yo recuerdo mucho que en el colegio y también en la universidad habían amigos que eran muy, pero muy inteligentes. Ellos quizás no necesitaban pasar tantas horas como su servidor para poder rendir un examen y aprobarlo. Yo tenía amigos que eran ya inteligentes, creo que era un don que ellos tenían. No sé, quizás tú también te ha pasado ahí en la escuela, en la universidad, esos alumnos innatos, ¿no? Donde que quizás no necesitan estudiar tanto para rendir un examen. Bueno, miren, en la vida cristiana lamentablemente no funciona así. No se trata de que lo que aprendí en el año pasado, con eso me quedo y con eso vivo. No. En la vida cristiana, cada día aprendemos y cada día tenemos que practicar lo aprendido.
Porque la escuela de Dios es una escuela diaria. Es una escuela diaria de aprendizaje y es una escuela diaria para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 17, no vamos a leer todo el texto, pero solamente me gustaría que tú tomaras nota de algunas cosas que yo apunté aquí. Del versículo 1 al versículo 3, vamos a ver este llamado de atención y de alerta que Dios o que Pedro hace sobre los falsos profetas. Tengamos cuidado, porque hay verdaderos maestros y hay falsos maestros. ¿Está bien? Hay falsos profetas, hay falsos maestros. Dice el versículo número 3, que llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Mira, aquellos que tergiversan la verdad bíblica, aquellos que intentan ir más allá de lo revelado por Dios, van a sufrir juicio. Y ten cuidado, mi amigo, ten cuidado, mi amiga, de compartir enseñanzas que no están en la Biblia, porque tú también serás juzgado. Yo conozco a muchas personas que van de lugar en lugar compartiendo, entre comillas, verdades bíblicas, que van de lugar en lugar hablando del chip, hablando de que el 5G es una cosa, que vienen a implementarnos algo en la cabeza, el nuevo orden mundial. A ver, un momento. Predica lo que tiene fundamento bíblico. Si tú predicas algo, y si tú vas de lugar en lugar intentando convencer a gente con ideas humanas, o con cosas que viste en el internet, o con cosas que te pasaron por el WhatsApp, no puedes predicar de eso. Hay juicio para ti. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Está bien? Porque el versículo número 6, el 4, perdón, en adelante, hay juicio. Y Pedro habla del juicio en el diluvio, que en el tiempo de Noé, el juicio a Sodoma y a Gomorra, y el juicio que hará al fin del tiempo para aquellos que predican cosas falsas. Si tú predicas algo, o si tú eres de los que te gusta escuchar predicaciones, escucha predicaciones con fundamento bíblico y no tergiversado, por favor. Ese es un punto importante. Nuestra educación cristiana, dice la lección de esta semana, no consiste solo en evitar caer en tentación, sino en conocer también las formas como Dios nos puede librar de las tentaciones. Y tenemos que entender, amigos, que en este mundo el ser humano siempre será tentado y de diferentes formas. Y el diablo nunca te va a tentar con algo que no te gusta. El diablo te va a tentar con algo que te gusta. Pero así como Dios muchas veces permite la tentación, Dios también da la salida a las tentaciones. Un punto más que resalta la lección en este día, en el versículo 10, es el respeto y es la sumisión a la autoridad. Tenemos autoridades en el hogar, en el vecindario, a nivel nacional como país, pero también tenemos autoridades en la iglesia y nuestra principal autoridad, que es Cristo Jesús. Como cristianos, amigos queridos, tenemos que aprender a respetar a cada una de las autoridades que hay por delante nuestro. Por ejemplo, Adán y Eva, si bien es cierto, no se rebelaron contra la autoridad, pero sí la despreciaron, y al despreciarla definitivamente desobedecieron a la autoridad, y bueno, la consecuencia ya está bien vista en ese tiempo. Miren, queridos amigos, la palabra de Dios fue dada para nosotros, para que podamos aprender a educarnos y a ser buenos cristianos en esta tierra. Es posible que alguien diga: pastor, ¿por qué Dios, si sabía que Lucifer pecaría, por qué lo creó? ¿Por qué, si sabía que Adán y Eva pecarían, por qué Dios los creó? Hay un punto acá que es importante entender, que es la libertad, el libre albedrío. Dios asumió riesgos, sin lugar a dudas, pero Dios también te creó a ti, y estás aquí en este video, y Él asumió también el riesgo de que quizá te pierdas. Pero no, si tú confías en el Señor, te aferras a Él y vives un cristianismo basado en la palabra como resultado de tu amor hacia Él, sin lugar a dudas vas a poder participar y estar en aquella aula
que un día perdimos, que es el jardín del Edén. Prepárate, Cristo viene pronto. Eduquémonos a través de la palabra de Dios y permitamos que en este trimestre el Señor pueda seguir transformando nuestra vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.